El día de hoy vamos a aprender a identificar cuál es la información que deben estar en las fichas de datos de seguridad conforme el sistema globalmente armonizado. Frente a este tema hay bastante desconocimiento, aunque en teoría, por cumplimiento normativo, ya todo el mundo debería estar actualizado al sistema globalmente armonizado. Entonces, dadas las situaciones actuales en las que se ve envuelta no solamente países como Colombia, sino otros países donde la norma ya se ha implementado, pero aún no la terminan de cumplir, o aquellos países donde recién la norma fue creada, es que traemos para ustedes el día de hoy este evento. Entonces, con base en esto, vamos siempre a comenzar mencionando la diferencia entre peligro y exposición y en qué punto de esta ecuación es que juega un papel importante el sistema globalmente armonizado. Cuando hablamos de riesgo químico, esta es la probabilidad que existe de que tengamos cierta afectación, bien sea en la salud, en las personas o en el medio ambiente, con relación al uso de sustancias químicas. Este peligro obviamente está dado por la información intrínseca que tienen las sustancias químicas y esa información debe estar actualizada al sistema globalmente armonizado, es decir, la peligrosidad de las sustancias debe realizarse conforme lo exigido por el sistema globalmente armonizado, que trajo consigo una serie de información. Entonces, el sistema globalmente armonizado nos trajo una nueva clasificación de peligros de las sustancias químicas, unos nuevos pictogramas, algo que se llama palabra de advertencia, lo que se conoce como frases H o indicaciones de peligro, algo que se llama frases P o consejos de prudencia. Nos informó también cuál es ese contenido obligatorio que deben tener las fichas de datos de seguridad y cuál es el contenido obligatorio que deben tener las etiquetas de los productos químicos. Todo esto fue lo que trajo consigo el sistema globalmente armonizado, que de hecho también se le conoce como libro púrpura por la portada, obviamente es de este color, y GHS son sus siglas en inglés. ¿Listo? SGA, siglas en inglés, GHS. Entonces, el SGA básicamente es un sistema creado a nivel mundial para unificar conceptos de seguridad química, porque estaba ocurriendo que en diferentes países teníamos una clasificación diferente dependiendo de la misma sustancia, o también con diferentes sistemas. Está el NFPA, el WHMIS, está obviamente todo el tema del DOT. Entonces, no tiene lógica que la misma sustancia química tenga diferentes peligros de acuerdo a diferentes sistemas de clasificación. Por eso es que en el año 2003, en el año 1993 fue que empezó a regir todo este tema del sistema globalmente armonizado, por así decirlo. El SGA lo que estipuló es que cualquier sustancia química tendría, para considerarse peligrosa, que tener alguna de estas clases de peligro. En total son 29 las clases de peligro que definió el sistema globalmente armonizado. Hay químicos que tienen solo una, hay otros que tienen 2, 3, 4, etc. O hay químicos que se supone que no son peligrosos bajo el sistema globalmente armonizado y esto también va a ser válido. Los pictogramas que ustedes ven son los exigidos por el sistema globalmente armonizado. Cualquier otro pictograma de otros colores con otras formas no corresponden al sistema globalmente armonizado. Son solamente 9 pictogramas para determinar la peligrosidad de 29 clases de peligro. ¿Esto qué significa? Que un mismo pictograma está asociado a diferentes clases de peligro. Entonces es muy incorrecto colocarle un subtítulo a cada pictograma. ¿Por qué motivo? Porque, como ya vimos, el mismo pictograma puede ser representativo de diferentes. Este de la persona está asociado a cáncer y casi siempre nosotros también lo asociamos a cáncer, pero no es solamente válido para cáncer, también es para aquellas sustancias que son tóxicas para la reproducción o que tienen toxicidad específica en órganos diana por exposición única o repetitiva. Entonces, por eso no le podemos colocar subtítulos a los pictogramas. Tampoco asumir que cuando vemos uno ya tenemos claro cuál es el peligro que representa, porque esta es una información que no tenemos simplemente con el pictograma. Para eso, el resto del sistema globalmente armonizado sí nos dice cuáles son los elementos que nos permitirán reconocer los peligros del químico. Adicionalmente, pues digamos que este fue un sistema creado principalmente por Naciones Unidas en unión con diferentes instituciones y países y está pensado específicamente para ser utilizado en los productos
obviamente de consumo laboral, pero también de consumo masivo y personal. Esa es la meta. Sin embargo, cada país, digamos que adopta ciertos elementos de este documento. Este es un documento que se actualiza cada 2 años, entonces realmente dependerá mucho de la normativa que tengan en cada uno de sus países porque no todos adoptan la misma versión. Por ejemplo, Colombia adoptó la sexta versión revisada, que es la del año 2015. Hay otros países que han adoptado, es la versión tercera, otros la novena y otros la versión reciente del SGA, que también es importante entender del SGA que nos permite saber los peligros que tienen los químicos bajo cualquier evento, tanto representando efectos agudos, es decir, a corto plazo, como aquellos crónicos, es decir, a largo plazo. Y como ustedes pueden ver, me da la información de peligros en 3 esferas de información. Físicos, es decir, lo que le puede ocurrir a una infraestructura, incendios, explosiones, congruencia, corrosión, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Siempre que hablamos del SGA, hablamos de esas 3 esferas de información. Nunca va a ser más importante para el SGA una sustancia que sea peligrosa para el medio ambiente versus una que genere una explosión masiva. Para el SGA todo es relevante. ¿Quién le da entonces el nivel de priorización? Cada uno de ustedes, dependiendo del tipo de uso que se le dan las organizaciones y de los controles que tengan implementados. Eso hace parte obviamente de un programa de gestión del riesgo químico. Este documento del SGA es un libro de más o menos unas 580 hojas y no contiene ni un solo dato de una sustancia química. Esto no es una enciclopedia de químicos, es un documento, es un sistema que me permite identificar cómo hacer la clasificación de peligros de las sustancias y cómo comunico esta información. Ya cada proveedor, cada fabricante responsable de elaborar la ficha de seguridad es quien debe tomar la información de ese documento de acuerdo a sus productos, sus procesos y colocarlo en el documento, que eso finalmente es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿A quién le aplica el SGA? Realmente a cualquier empresa que utilice sustancias químicas. No importa si es solo una, no importa la cantidad y no importa el sector productivo al que pertenezca. De alguna u otra manera, todos tienen que ver con el sistema globalmente armonizado. Obviamente los fabricantes de sustancias químicas tienen que implementarlo, pero también quienes solamente comercialicen, distribuyen, quienes importen sustancias químicas deben implementarlo. Todos ustedes en sus empresas utilizan sustancias químicas, aunque sea para hacer aseo de áreas. Aunque sea mínimo, va a haber un jabón de manos con el que el personal se lava las manos al ir al baño. Por lo tanto, siempre en cualquier empresa, no importa si es una oficina, si es un laboratorio de química, si es una universidad, si es un colegio, si solamente hacen servicios de mantenimiento, en cualquier empresa va a haber presencia de sustancias químicas y por lo tanto tienen que implementar el sistema globalmente armonizado. Y de alguna u otra manera, quienes transportan químicos también deben implementar el SGA. No en la señalización de los vehículos, como erróneamente se emplea el SGA, sino propiamente en los recipientes que van adentro del vehículo que está transportando esta mercancía. Entonces, no importa el ciclo de vida que ustedes, digamos, tengan en su empresa o el actor o el rol que cumplan, deben implementar el SGA. Aquí, obviamente, quienes lo deben implementar en mayor medida son los fabricantes, comercializadores y distribuidores, porque de alguna u otra manera ellos tienen una responsabilidad con el usuario externo, porque ellos son los responsables de entregar la ficha de datos de seguridad, pero incluso a nivel interno también tienen químicos, también tienen insumos para producir los que comercializan. Entonces, internamente también tienen que implementar el SGA con el resto de sustancias químicas que hay en sus empresas. Finalmente, como se muestra en este infograma del Ministerio de Ambiente de Colombia, realmente todos hacemos parte del SGA, porque de alguna u otra manera todos utilizamos sustancias químicas y la información respectiva es muy vital para poder hacer todos los procesos internos en una organización. Entonces, aquí obviamente ustedes encuentran de qué manera cada uno de estos actores intervienen con el sistema globalmente armonizado. Estas memorias, esta presentación y lo demás que vamos a compartir el día de hoy, se los vamos a ustedes a divulgar y a entregar en las memorias de este evento, las cuales van a poder obtener siempre y cuando registren su asistencia en este webinar. Entonces, a través del chat les estamos compartiendo el enlace
para que puedan registrar la asistencia y obtener las memorias de este espacio. Ahora muy bien, hablando propiamente de las fichas de seguridad y su relevancia, ¿cómo comunicamos el SGA en las empresas? A través de la información de las fichas de datos de seguridad. Este es un documento que tiene cada sustancia química que nos permite saber qué peligros tienen los químicos que utilizamos y tiene información muy valiosa. Para que pueda estar actualizado al SGA, tienen que cumplirse diferentes criterios. Entonces, uno de ellos es que tenga 16 secciones, ni una más ni una menos. La siguiente información es que lo que ustedes ven en cada una de estas secciones debe estar estrictamente en el orden en que se muestra en la pantalla. Y para ustedes concretar que esté bajo el SGA, en la sección 2 que dice identificación de los peligros, es donde deberemos encontrar toda la información relativa al SGA. ¿Y qué es el SGA? En términos muy prácticos y coloquiales, clases de peligro, pictogramas, palabra de advertencia, frase H, frases P. Ahora muy bien, el sistema globalmente armonizado también nos dice cuál es el contenido del resto de las secciones. En ocasiones hay fichas que tienen esta información en la sección 2, pero el resto de información que aportan no genera valor. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si a ti una ficha de seguridad, aunque tenga un pictograma del SGA, pero por acá en medida de lucha contra incendios en la sección 5 te dice utiliza el extintor adecuado, no sirve. Si a ti te dice en la sección 8 utilice guantes apropiados dependiendo del químico, no sirve. Utilice una careta respiratoria apropiada y no te dice cuál, no sirve, aunque en la sección 2 tenga la información del SGA. Porque cuando hablamos de sistema globalmente armonizado, hablamos de forma integral de cuáles son esos elementos que deben en cada una de las 16 secciones de la ficha de datos de seguridad. Obviamente también menciona cuál es la información de las etiquetas, pero en este webinar estamos aprendiendo sobre fichas de datos de seguridad. Entonces no va a bastar con que en la sección 2 tengamos lo del SGA. El resto de información tiene que estar alineada a lo que exige en contenido el sistema globalmente armonizado. Resulta que hay una forma muy práctica de verificar por lo menos si sus fichas de seguridad tienen la clasificación de peligros del SGA. Es una forma muy práctica y rápida. Ahora, el nivel de detalle, ahí sí dependerá de que leamos completamente el documento, pero un reconocimiento rápido, al menos de clasificación de peligros, ustedes lo pueden hacer a través de estos 3 pasos. Número 1, verificar que tengan 16 secciones en la ficha. Número 2, la sección 2 por norma tiene que decir identificación de los peligros en su título. Y número 3, en esa sección 2, no en ninguna otra, en esa 2 que dice peligros, debe estar lo del sistema globalmente armonizado. ¿Y eso qué son? Pictogramas, frases H, frases P, clasificación de peligros, palabra de advertencia, lo que acabamos de ver que trajo consigo el SGA. Entonces, aquí ustedes ven un ejemplo de una ficha de seguridad. Vamos a suponer, bueno, de hecho hay 2 ejemplos. Vamos a suponer que ya la leímos completa y cuenta con las 16 secciones. Maravilloso. Pero hasta ahí no es suficiente. Se tienen que cumplir estos 3 criterios para poder garantizar que esté bajo el sistema globalmente armonizado. Entonces, ya revisamos, supongamos, y tiene 16 secciones, perfecto. Pero cuando vamos a revisar el segundo punto, y es que el título debe decir identificación de peligros en la sección 2, nos damos cuenta que no lo dice. Por consiguiente, esta ficha de seguridad no está actualizada al sistema globalmente armonizado. Aunque en la sección 3 diga peligros, el SGA estipula que esto tiene que estar en la sección 2. Solo con eso ya sabemos que no cumple el SGA. Adicional, si vemos en la sección, como el paso número 3, miremos que nos dice que donde diga peligros, que debería ser en la 2, debemos encontrar todo lo del SGA. Pictogramas, frases H, frases P, todo lo demás, y como podemos ver, no lo dice en ningún lado. De hecho, nos habla del código de NFPA que nada tiene que ver con el SGA. Entonces, súper confirmado que este ejemplo no está actualizado al sistema globalmente armonizado. Si revisamos este otro ejemplo, pasa exactamente lo mismo. En la sección 2, donde debería decir identificación de los peligros, no lo dice, y en la sección 3, que sí dice peligros, realmente tampoco me dice o tiene lo alusivo al SGA. Hay algo muy importante que ustedes deben diferenciar y es clasificación de peligros del SGA versus síntomas de exposición. ¿Listo? ¿Cuáles son las clases de peligro del SGA?
vamos a volvernos un poco, estas que ustedes ven acá. Explosivos, gases inflamables, aerosoles, líquidos pirofóricos, toxicidad para la reproducción, toxicidad aguda, peligros para el medio ambiente acuático agudos o crónicos. Y cada una de estas clases de peligro tiene como unas categorías que son como los niveles de peligro. Entonces, siempre para el SGA, las categorías de menor denominación son o alfanumérica, son las que van a representar mayor peligrosidad. Entonces, en este sentido, si revisamos las fichas de seguridad que tenemos como ejemplo, vamos a ver que no me está dando información de clases de peligro, me está dando esa información de síntomas de exposición. Entonces, por acá, por ejemplo, nos dice, el producto causa irritación en contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación, la exposición prolongada puede causar irritación, la respiración puede causar aturdimiento, dolor de cabeza. Esos no son síntomas, esos no son clases de peligros, esos son síntomas de exposición y no van en esta sección. Los síntomas de exposición van en la sección 11 de las fichas de datos de seguridad. Entonces, si de antemano ustedes la ven en la sección de peligros, ya, nuevamente súper confirmado, eso no está actualizado al sistema globalmente armonizado. Entonces, básicamente, lo que encontramos acá son dos ejemplos de fichas de seguridad que no están ajustadas al SGA. Naturalmente no estamos revisando el resto de las secciones, por lo tanto no sabemos que también estén, pero solo con esta revisión rápida sabemos que no está bajo la clasificación de peligros del SGA, con un agravante muy importante. Primero, la información que está no debería estar en estos lugares, y segundo, por ejemplo aquí que me habla de los componentes, estos son TLBs. Los TLBs son límites de exposición permisivos de varias sustancias químicas. No es información que deba estar en la sección donde van los componentes. Esta información de los TLB debe estar en la sección 8 de las fichas de datos de seguridad. Lo mismo el tema de si es carcinógeno o no, aquí no debe estar, esto debe estar en la sección 11. Entonces podemos ver obviamente diferente información que no está cumpliendo con el sistema globalmente armonizado. Recuerden que a través del chat vamos a compartirles la asistencia a este evento para que puedan tener las memorias del mismo. Vamos a revisar este otro ejemplo. Como podemos observar, supongamos que ya revisamos, tiene 16 secciones y miremos que en la sección 2 sí dice peligros. Vamos bien hasta aquí, pero recuerden, se deben cumplir las tres cosas. Y la tercera opción es que donde diga peligros debemos tener la información del SGA. ¿Y qué es eso? Clasificación de peligros, pictogramas, palabra de advertencia, frases H, frases P. Este es un ejemplo de ficha de seguridad que sí tiene la clasificación de peligros del SGA. Y también vemos que en la sección 3, ahí sí aparece el tema de composición, donde en efecto debería estar. Entonces, si la vemos en lugares diferentes, ya sabemos, no cumple. Ahora bien, si esta clasificación estará bien hecha o no, eso solamente lo sabe el fabricante. Y nosotros, cuando hacemos un análisis mucho más detallado de la concentración y del tipo de sustancias para estimar los peligros de las mezclas y analizar si el proveedor me entregó bien la información. Pero hasta este punto sí podemos decir que me la entregó con clasificación de peligros del SGA. ¿Cómo tendrá el resto de la ficha? Tendremos que revisarla, pero sí tiene la clasificación de peligros del SGA. Entonces, esta es una ficha que sí cumple con el sistema globalmente armonizado. Entonces, hay varios errores que se cometen en este camino. Uno de ellos, gravísimo, no contar con fichas de seguridad de los productos químicos. Si ustedes no cuentan con esta información, ustedes realmente no van a saber qué tipos de peligros hay en su empresa y por lo tanto no van a poder gestionar el riesgo químico que representan. Un riesgo químico tiene una información muy importante y es que no todo se interviene de la misma manera. Entonces no es lo mismo tener inflamables, a tener cancerígenos, a tener tóxicos agudos, etc. Todo es muy variable y depende del tipo de peligros de las sustancias que ustedes tengan. Entonces, si no cuentan con fichas de seguridad, lastimosamente no pueden gestionar el riesgo químico. Otro gran error que se comete es que no están actualizadas el sistema globalmente armonizado. Entonces, cuando vemos una ficha de seguridad como esta, que solamente nos da síntomas de exposición, ya de antemano pudiera ser que el resto de las secciones no está correcta.
sigo sin saber qué peligro representa. Entonces yo no podré, por ejemplo, cumplir con la resolución 0312 hablando de Colombia, que es el tema de estándares mínimos, para saber si tengo carcinógenos o tóxicos agudos. Tampoco podré cumplir con el resto de normas que ha sacado o ha emitido Colombia frente al uso de sustancias químicas. No podré cumplir con el programa de prevención de accidentes mayores porque para poder hacerlo está implícito que debo clasificar mis sustancias con SGA. No podré cumplir con el tema de INSCI ni el decreto 1630 porque definitivamente para hacerlo tengo que tener la información bajo el sistema globalmente armonizado. Y aquí algo muy importante, recuerden que para esta norma la vigencia se termina para evitar sanciones el 31 de mayo del 2025. Así que si ustedes son empresas que fabrican o importan sustancias químicas peligrosas y lo hacen en más de 100 kilos al año y apenas están enterando de esta norma, escríbanos en el chat porque aún estamos a tiempo de ayudarlos. Recuerden que el gobierno está siendo muy enfático con el cumplimiento de esta norma relacionada con el INSCI, que es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Y que de hecho hace poco hicimos un evento, entonces pueden encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube en caso de que no tengan ni idea de qué les estamos hablando. Cuentan con pocos días, pero aún están a tiempo para hacer algo por la empresa y evitarle sanciones, porque esto es una norma que salió desde el año 2021. Entonces, estas son una serie de errores que la intención es que ustedes no los cometan en la empresa y por eso están aquí el día de hoy aprendiendo sobre fichas de seguridad. Entonces, no tener fichas con SGA, digamos que es un grave error, no tanto como no tenerlas, y pues digamos que aunque estén desactualizadas, por lo menos tienen fichas de seguridad. Entonces, por lo menos pueden ir identificando qué químicos tienen, qué medios de extinción necesitan, cuál es la sintomatología asociada, etc. Lo que sí es bastante grave es cuando ni siquiera sabemos si las fichas que tenemos cumplen o no, porque muchas veces creemos que cumplen con el sistema globalmente armonizado, pero con algunos ejemplos que les traigo el día de hoy vamos a ver que realmente no. La idea es que este análisis que vamos a desarrollar ustedes también lo puedan ejecutar con las fichas de seguridad que tienen en sus empresas y puedan así ya ustedes realmente identificar si están cumpliendo o no están cumpliendo con el sistema globalmente armonizado. Entonces vamos a empezar como con este análisis. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y se las vamos a ir respondiendo o al final del espacio vamos a habilitarles el micrófono para que puedan hacer también sus preguntas. Nuestro canal de YouTube es Escuelas Seguridad Química, así nos encuentran en todas las redes sociales. Igual ya también vamos a compartir en el chat la información de nuestras redes sociales. Entonces, muy bien, para quienes no nos conocían, nosotros somos Soluciones de Seguridad Química SAS. Somos una empresa que ofrece servicios especializados de prevención y control del riesgo químico. Nuestro nombre comercial es Escuela de Seguridad Química, porque nacimos siendo una empresa educativa y lo seguimos siendo. Nuestra promesa de valor es enseñarles riesgo químico de una forma fácil y práctica de comprender. Y por ello es que tenemos diferentes cursos, diplomados de riesgo químico sobre diferentes temas para que ustedes puedan aprender de una forma fácil y práctica. Pero adicionalmente también brindamos asesorías en riesgo químico o también diseñamos e implementamos programas de riesgo químico según el alcance que ustedes necesiten en su organización. Si necesitan implementar el PPAM, lo hacemos, hacer matrices de compatibilidad, lo hacemos, hacer todo el reporte ante el Ministerio de Comercio del INSCI, lo hacemos, y cualquier otra información que ustedes puedan necesitar. En nuestra página web y en nuestras redes sociales nos van a poder conocer con mayor detalle y algunos de los clientes obviamente son empresas multinacionales muy reconocidas que han confiado obviamente en nuestra experticia técnica. Entonces, muy bien, vamos a hacer el análisis de algunas de las fichas de datos de seguridad que se encuentran y que son obviamente información pública y por eso las podemos traer a colisión. Aquí una información muy relevante tipo disclosure, no estamos en contra de ninguna marca en específico, no estamos siendo financiados por ninguna marca en específico, lo que traemos es información que es pública y que es de consulta realmente pública en internet y las traemos simplemente con el objetivo de brindar un aprendizaje, ¿vale? Entonces no tenemos nada en pro o en contra de las marcas de las que vamos a mencionar, igual en la medida de lo posible estamos intentando ocultar a quién corresponde. Vamos con este ejemplo en particular, que es el que ya veíamos. Adicional a que no está bajo el SGA porque no cumple con esos 3 ítems que les estaba enseñando, vemos que también tiene el rombo NFPA,
rombo de seguridad, diamante de fuego. Este rombo, para que ustedes sepan, no está reglamentado en ninguna norma colombiana, muchísimo menos para identificar los peligros de las sustancias, porque ese no es el objetivo de utilizar este rombo. Este rombo fue creado con otro propósito y lastimosamente en Colombia lo utilizamos mal, posiblemente en otros países de Latinoamérica también. Entonces no nos sirve para identificar peligros de sustancias químicas y no puede estar en la primera página de sus fichas de datos de seguridad. Muy bien. ¿Por qué motivo? Pues porque este rombo realmente, cuando hacemos un análisis concienzudo de la información que proporciona, no es relevante. O sea, pensemos en este rombo en particular. Solo viendo este rombo, ustedes me pueden decir si esta sustancia química es peligrosa por cuál vía de exposición. ¿Lo es por inhalación, por contacto dérmico, ocular? ¿Me pueden ustedes decir si en efecto es peligrosa es por exposición única o por exposición repetitiva? No hay forma de saberlo, ¿correcto? Y es porque para eso no fue creado este rombo. Contrario a este rombo, cuando clasificamos muy bien utilizando el SGA, sí sabremos la vía de exposición, sí sabremos si es por exposición única o repetitiva y no sabremos solamente temas de salud, sino también temas de medio ambiente y de infraestructura, aunque no sea propiamente inflamabilidad. El hecho de que un químico no sea inflamable no significa que no tenga otra serie de peligros físicos. Como ya vimos, hay una serie de clases de peligros, son aproximadamente 17, 18, que son peligros físicos, o sea, que afectan la infraestructura. Vamos con este otro ejemplo. Entonces, si revisamos en la sección 2, dice peligros del SGA, vemos la clasificación, vemos frases H, vemos frases P, vemos incluso una palabra de advertencia, pero a esto le falta algo súper relevante. Cuéntenme a través del chat qué identifican ustedes que faltan y si con base en esto consideran ustedes que esta ficha está mala o está adecuada. Si está correcta o no la clasificación de peligros con base en lo que ustedes estén revisando. ¿Qué le faltaría a esta ficha de seguridad en la sección 2 para nosotros poder decir que cumple con el sistema globalmente armonizado? Nos dice Elsie que los pictogramas. Andrés también dice lo mismo, Diana, los pictogramas, muy bien. ¿Concluirían ustedes entonces que esta ficha cumple o no cumple con el sistema globalmente armonizado? ¿Qué piensan ustedes? Nos dicen por acá que no cumple. Bueno, esto lo traje como ejemplo, no solamente aplica para Pintuco, sino que aplica para cualquier industria que tenga esta clasificación de peligros en sus sustancias u otras clasificaciones. El hecho de que ustedes no vean pictogramas no significa que no cumple con el SGA. Por eso no se pueden basar solo en ver el pictograma en la ficha de seguridad para determinar si está bien o si está equivocada. Resulta que hay algunos peligros del sistema globalmente armonizado que no llevan pictograma de acuerdo al SGA. Y eso, por ejemplo, corresponde a esta clasificación. Nos dice el sistema globalmente armonizado que lo que sea tóxico agudo, no importa si es oral, cutáneo o por inhalación, si es categoría 5, que recuerden que entre más baja es la denominación de la categoría es porque es más peligroso, por lo tanto entre más alta significa menos peligroso. Y nos dice que para la categoría 5 de esta clase de peligro de toxicidad aguda no lleva pictograma. Entonces, esta ficha de seguridad realmente sí cumple con el SGA, porque me estaba dando toda la información respectiva. Clases de peligros, palabra de advertencia, frases H, frases P. No tiene pictogramas, pero no está mal. ¿Por qué no tiene pictogramas? Porque la clase de peligro de las sustancias no lleva pictograma. Entonces, importante para ustedes determinar si sus fichas cumplen o no con el SGA, no se pueden basar solamente en el pictograma, en si ven el dibujito o no lo ven, no. Por eso ustedes tienen que aprender un poquito más del sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, sí tendría, digamos, una ficha, esta ficha sí está actualizada al SGA. Y vamos a revisar otros ejemplos que hemos traído por acá. Entonces, vamos a revisar ya este documento como tal. Como les contaba, para evitar, o bueno, como por protección de las marcas, quitamos la información respectiva a sus peligros. Pero entonces revisemos, recuerden 3 pasos para identificar si la clasificación cumple con el SGA. Número 1, que tenga 16 secciones. Nos vamos rápidamente a mirar si cumple con las 16. Tenemos 16, muy bien.
¿Hasta que cumple con el SGA? No. Grave error. Pensar que si tiene 16 secciones ya cumple con el SGA. No. Se tienen que cumplir las 3 cosas que hemos aprendido hoy. La número 2 es que en la sección 2 diga información de los peligros, identificación de los peligros. Por el momento vamos súper bien. Y en esta sección 2 debe estar la información del sistema globalmente armonizado. Pictogramas, frases H, frases P, palabra de advertencia, clasificación de peligros. Y como lo podemos ver, se observa en la ficha de datos de seguridad. Quiere decir que esta ficha sí cumple con que tiene la clasificación de peligros del SGA. Vamos a revisar el resto del documento, a ver qué tal está. Sección 3 debe decir composición de los componentes. En esta sección ustedes tienen por obligación que encontrar el nombre químico de las sustancias que le refieren peligrosidad a la mezcla y el número de identificación, que eso es como una cédula única, un ID único que tiene cada químico a nivel mundial. Número CAS aplica, digamos, para el occidente, para Colombia y Latinoamérica. Número C es otro ID que tienen los químicos, pero aplica más que todo es para la Unión Europea. Igual con este número también encontramos más información del cianuro de potasio, porque es el ID único del cianuro de potasio. En esta sección ustedes también deben encontrar la concentración en el que está este compuesto en el producto químico. Puede ser un rango de concentración y puede ser tan amplio como el fabricante quiera, pero tiene que darnos una información de concentración. Y también van a encontrar la clasificación de peligros bajo el sistema globalmente armonizado. Ojo, esta clasificación que aparece acá no es de este producto, es exclusivamente de este compuesto, del cianuro de potasio en estado puro. Por norma, tenemos que colocarlo acá. Y esta corresponde a la información de peligros del cianuro de cobre. Entonces, hay empresas y clientes que tenemos donde me dicen, esta ficha de seguridad está incorrecta porque yo veo que aquí tiene muchos más peligros que los que realmente me muestra en esta sección 2. O me dice, son peligros diferentes, está mal. No, no está mal. En la información de la sección 2, ustedes van a encontrar la clasificación de peligros del producto químico, que en ocasiones es una mezcla. ¿Cómo sabemos si es una mezcla? Cuando vemos diferentes compuestos con diferentes concentraciones. Mientras que en la sección 3 lo que ustedes encuentran de peligros es del compuesto en estado puro. No es lo mismo. ¿Qué información deben tomar ustedes? La del producto. Porque ustedes en este caso no tienen cianuro de potasio, ni tienen cianuro de cobre. Tienen el producto XXX que está conformado por cianuro y por cianuro de potasio y cianuro de cobre. Algo también muy importante, cuando es una mezcla, este porcentaje me debe dar 100%. Como podemos ver acá, si acaso suma el 12%, quiere decir que hay un 88% de la formulación que el proveedor no me la está revelando. Entonces, aunque tenga la clasificación de peligros del SGA, si él no me revela el resto de la composición, es una ficha que realmente voy a tener que pedirle al proveedor que me actualice. Pudiera ser que ese 88% restante es de agua, que es un producto no peligroso, pero yo no tengo forma de saberlo porque no me lo está diciendo. Pudiera ser que ese 88% restante corresponda a otro tipo de sustancias químicas no peligrosas, pero él no me lo está diciendo. Entonces, aquí de antemano tiene que estar o tiene que sumar 100%. Así sea que el resto del porcentaje nos diga otros ingredientes, pero él me debe dejar la nota que esos otros ingredientes no son peligrosos y por eso no me está revelando su información. Entonces, aquí viene como otro tip clave y es que los fabricantes por ley tienen que informarle la composición, o sea, los nombres de los compuestos que hacen parte de ese producto. Es que es derecho comercial, protegido por patente. No. ¿Cuándo ellos pueden evitarlo? Cuando esos químicos no representan peligros para la formulación. Entonces, si yo tengo agua, si yo quiero, no digo que tengo agua. Puedo simplemente decir otros ingredientes, colocar la concentración de esos otros ingredientes, pero colocarle una nota que indique que no son peligrosos. El fabricante no está obligado a revelar lo que no es peligroso, pero lo que sí le atribuye a peligrosa a la mezcla está en la obligación de revelarlo. Entonces, mucho cuidado aquí, quienes sean fabricantes, porque el hecho de que tengan un secreto comercial protegido no es garantía de que no tengan que revelarlo. Y algo adicional, en caso de un evento con el químico, están en la obligación de informar cuál es la composición para poder que los mecanismos de atención puedan brindar un apoyo adecuado.
Entonces digamos que por el momento cumple parcialmente, porque le faltó indicarme si el resto de la composición era o no era peligroso. En la sección 4 de primeros auxilios debe estar qué hacer en caso de exposición por cualquier vía. Inhalación, contacto con los ojos, con la piel o por ingestión. Entonces, por el momento, vemos que está bien. Aquí también nos debe mostrar otros síntomas o efectos, los más importantes. Entonces, recuerdan la información que estaba donde no debía, aquí es donde debería estar. Entonces nos dice por acá, producto corrosivo, el contacto con los ojos puede producir quemaduras y la ingestión o inhalación puede producir daños internos. Eso es muy diferente a yo poder decir por acá como clasificación de peligros, lesión ocular grave categoría 1, corrosivo cutáneo categoría 1A. ¿Ven la diferencia entre sintomatología y clasificación de peligros? Esto por el momento vamos como muy bien. Sección 5 de lucha contra incendios me debe decir una serie de información estipulada por el SGA, pero importante que no puede faltar, cuáles son los medios de extinción apropiados para un incendio con ese químico. Me tiene que decir los extintores adecuados y también me tiene que decir los que no son adecuados. Entonces miren que acá nos dice no usar para la extinción chorro directo de agua. ¿Qué hacen la mayoría de empresas? Agua. Miren que este químico en particular no sirve con chorro directo de agua. Podríamos antes desencadenar una emergencia mucho mayor. Así que estas fichas de seguridad son muy valiosas para poder prevenir riesgo químico, obviamente, pero también para saber cómo actuar en caso de una emergencia con sustancias químicas. Adicionalmente, en la sección 6, que es de vertido accidental, pues les va a decir como una información muy relativa. Hoy no vamos a ver todas las secciones porque no es el enfoque de este webinar, pero sí les voy a dar como tips de la información que es infaltable en varias de las secciones. En la sección 8, súper importante, tiene que estar los TLBs. En el caso de Colombia, nos aplican los TLBs de la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales. Es una institución científica estadounidense que año tras año investiga cuáles son esos niveles de exposición que no se pueden permitir en el ambiente para muchas sustancias químicas. No existe para todas, pero hay una gran cantidad. España tiene sus propios TLBs, que no le llama TLB, sino que le llama de una forma diferente. Se llaman valores límites no recuerdo. Se los dejo de tarea para que lo consulten. Pero España tiene sus propios límites. Colombia, repito, se basa en lo que diga la CGIH. Entonces, en esta sección 8, ustedes deben decir, o su proveedor debería decir, este valor, ¿a qué corresponde? O sea, me está hablando de TLBs bajo la CGIH, me está hablando bajo otra metodología de TLBs, entonces aquí sí falta más información. En esta sección 8 también les debe decir los elementos de protección personal específicos con el material de fabricación, tanto para el tema respiratorio como el tema dérmico, como el tema ocular. Entonces acá me está diciendo utilice protección contra gases y partículas. Me está dando otra serie de información, me incluye incluso cuáles son los tipos P1, P2, P3 o podría ser el A, B, K o el AX. En cuanto a protección para manos, miren que me está diciendo el material exacto. Tiene que ser de PVC, cloruro de polivinilo. En ningún lado veo que diga guantes de nitrilo, que es la mayoría que encontramos en las empresas. No son los mismos EPP para todas las sustancias químicas. El tema de químicos es complejo, es porque es muy diferente todo. Diferentes peligros, diferente gestión, diferente prevención. ¿Listo? El tema de gafas, la verdad, sí es muy genérico. Es simplemente gafas que tengan protección lateral. Y pues ya dependiendo del nivel de peligro del químico, puede que me digan cuál es si necesito un traje específico o unas botas o un calzado muy particular. Sección 9 de propiedades físicas y químicas. Si ustedes son fabricantes, traten de que no ocurra esto. O sea, si ustedes no le hicieron pruebas a su producto para que van a colocar la variable y simplemente decir no, información no disponible. Eso no agrega valor en absoluto. De aquí, ¿qué no puede faltar? pH. Lo necesitan ustedes como clientes para poder elaborar matrices de compatibilidad química. En algunos casos, vamos a ver si este es el caso, donde nos dice que incompatible con ácidos, incompatible con álcalis. Y el pH es la variable físico-química que les permite a ustedes identificar si un químico es ácido o si un químico es alcalino. Entonces sí o sí debe estar y es muy fácil de calcular. O sea, es la variable más fácil de calcular en una sustancia. Entonces que un fabricante diga que no dispone de información del pH es bastante inaceptable, para ser franca.
Punto de inflamación, súper útil, especialmente si tenemos una sustancia inflamable. Entonces, veamos nuevamente cuál es la información de peligros de este químico. No es inflamable, entonces digamos que no es tan relevante en este caso, pero hay muchos casos donde la sustancia es inflamable y no me da el punto ni de ebullición ni de inflamabilidad, que son datos que me sirven a mí, por ejemplo, para hacer valoraciones cualitativas de la exposición en el caso de líquidos, porque a través de un tema de, digamos, de volatilidad, a través de este mecanismo de valoración cualitativa, yo podría determinar el nivel de riesgo real. Entonces, si no me lo da, no lo puedo calcular. Obviamente, esto hace parte de la gestión integral del riesgo químico más adelante, no solo en este reconocimiento. Entonces, miren que hay muchos datos de propiedades físico-químicas que dicen que no disponen de información. Entonces, pues hay que diferenciar si no aplica porque no le correspondió al producto o si no aplica es porque no lo hicieron y no tienen el dato. Ejemplo que no aplique, si estamos hablando de un líquido, pues, o bueno, si estamos hablando de un líquido, no va a aplicar alguna variable que sea propia de sólidos, como granulometría, entonces no aplica porque es un líquido, pero lo que se aplique debería estar. Sección 10 de estabilidad reactividad, valioso que nos diga cuáles son los incompatibles. Si no me lo dicen, no me sirve. ¿Cómo voy a hacer matrices de compatibilidad si no sé en efecto con qué lo puedo colocar al lado de qué? Y acá es donde yo les especificaba. Miren que acá me dice que esta sustancia no puede ir cerca de alcalinos o de ácidos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si el resto de sustancias son ácidas o bases? Porque debo revisar en cada una de sus fichas de seguridad el pH y de acuerdo a ese valor determinaré si es ácido o base. Nos dice aquí que tampoco es compatible con agentes oxidantes. ¿Sabían ustedes que es una sustancia oxidante? Entonces, por eso es que tenemos que aprender un poquito de riesgo químico para poder identificar y saber el resto de mis sustancias, cuáles son oxidantes y por lo tanto cuáles no podrían estar cerca de esta, que en particular me está diciendo mantener alejado de oxidantes. En la información 11 toxicológica va un tema de como de los niveles de, digamos, de niveles de exposición, pero realmente eso se llama DL50 o CL50, que son como las dosis letales mínimas en la que una persona ya tendrá algún tipo de afectación. Y también aquí es donde me debe decir si es mutágena, si es carcinógeno o si no lo es. Entonces no era en la sección 3 como veíamos, ni en la 2, es en la sección 11. Y aquí un tema importante para Colombia, cáncer está determinado por lo que diga la IARC. La IARC es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es otra institución científica de la Organización Mundial de la Salud con la cual sabemos si un químico es cancerígeno o no. Entonces, no nos basamos en otras clasificaciones. Es con base en lo que diga la IARC para el tema de cáncer. Y digamos que el resto de secciones sí son muy relevantes, pero digamos que tips así específicos que quería brindarles era ese en particular. Entonces, digamos que esta ficha de seguridad de forma general cumple con el SGA, tiene ciertos elementos que podría mejorar el fabricante, pero digamos que mayoritariamente cumple con el SGA. Vamos a revisar la sección, este otro ejemplo de ficha de seguridad. Recuerden que si tienen inquietudes las pueden formular a través del chat. Por acá vemos que en la sección 2 dice composición ya. De entrada ya sabemos que esto no tiene la clasificación de peligros del SGA. Donde dice peligros me da síntomas de exposición, no cumple con SGA. Ni siquiera tienen que detallarse a revisar el resto de la ficha. No cumple con SGA. Ahora bien, puede que no cumpla con el SGA, pero igual me entregue información valiosa que les va a servir para gestionar el riesgo mientras el proveedor les envía la información actualizada. Entonces vamos a ver lo más relevante. Primeros auxilios me dice qué hacer en cada una de las vías. Está bien. Sección 5 de incendio, por lo menos me dice el extintor adecuado. Muy bien. Vamos a ver en EPPs, me dice el tipo de guante. Muy bien. Dice respiratorio no se necesita. Ok. Propiedades psicoquímicas, esto sí fue súper básico, no me dijo absolutamente nada, no me dijo ni el pH, no me dijo nada. Estabilidad de reactividad, por lo menos me dijo que oxidantes. Y miren que esta es una ficha que actualizaron el año pasado. Y en Colombia, este es de un fabricante colombiano, y en Colombia esto se está exigiendo desde el año 2018. Y es una ficha que revisaron y actualizaron y aprobaron el año pasado. Y no cumple con el sistema globalmente armonizado. ¿Cuál es la vigencia de las fichas de seguridad? De acuerdo con el sistema globalmente armonizado, es cada 2 años. ¿Por qué?
porque como continuamente la ciencia está avanzando, puede ser que dentro de 2 años cataloguemos algo como cancerígeno que hoy no teníamos ni idea. Ejemplo, el formol, sabemos que es cancerígeno desde el año 2012. El tema de humos metálicos de soldadura, sabemos que es cancerígeno desde el 2018, antes no. Esa es la importancia de ir actualizando las fichas de datos de seguridad. No es solamente cambiarle la fecha y ya. Entonces, en este caso, obviamente, para el SGA son 2 años. Sin embargo, para las normas, cada país adopta una vigencia diferente. Colombia, por ejemplo, estipuló que la vigencia, de acuerdo al decreto 1496, es de 5 años. Yo no estoy de acuerdo, pero pues digamos que es un tema normativo. Si ustedes pueden y nos escuchan hoy, fabricantes, por favor, actualícenla por lo menos cada 2 años, porque va a entregar información muy valiosa a quienes utilizan sus productos. Veamos esta otra ficha de seguridad. Primero está en inglés, ya malo, no es correcto. Está estipulado que la información de las fichas de seguridad debe estar en los idiomas oficiales del país en el que ustedes estén. Estamos en Colombia, hablamos castellano, debe estar en español. Si estuviéramos en Brasil, deberá estar en portugués. Si ustedes son fabricantes y comercializan en Estados Unidos, Brasil y Francia, deberán enviar respectivamente a sus clientes en idioma portugués, francés e inglés, ¿vale? Y de entrada, pues ya sabemos que esto no cumple con el SGA porque no vemos por ningún lado la información respectiva. Adicional en composición, pues vemos que debería estar en la 3 y estás en la sección 2. Así que esta ficha de seguridad no cumple con el SGA, aunque tenga 5 hojas. ¿Listo? La extensión del documento no me revela si está actualizada o no. A veces uno encuentra fichas de 15 páginas que no tienen información valiosa en absoluto y encuentra otras de solo 2 hojas que me lo dice todo. Entonces no hay un número fijo de hojas para determinar si cumple o no. ¿Listo? Vamos con este otro ejemplo. Como ya vimos, no cumple con el SGA. Miren que en la sección 2 me dice 6 componentes y adicional ni siquiera me da la composición. Entonces dice ácido acrílico, puede que sea el único componente, pero igual yo necesito que me diga si corresponde al 100% de esta formulación. En identificación de riesgos, pues tendría que decir es peligros, no riesgos, y me dice que no hay ninguno, pero no está bajo el sistema globalmente armonizado. Medida de primeros auxilios, pues digamos que me da una información como muy básica realmente. Medidas sobre el fuego, por lo menos me dicen los extintores adecuados. Vamos a ver en la 8, me dice guantes de plástico, esto no corresponde a una medida de control adecuada. Propiedades físicas y químicas, bueno, me da un pH, está bien. Estabilidad y reactividad, me dice ninguna. Y esto es un ácido, es el ácido acrílico. Y créanme que sí tiene sustancias incompatibles. Entonces, esta ficha de seguridad sí está perversa y sí tendríamos que pedirle al fabricante que por favor la actualice, no solo bajo el SGA, sino introduciendo la información respectiva que tiene que ir por norma en cada una de las secciones. Vámonos con este ejemplo número 5. Entonces, aquí ya tenemos otra información. Como podemos observar, vemos en la sección una información del producto, quién es el proveedor, quién es el fabricante, contactos de emergencia. Importante, si ustedes son fabricantes y tienen al número de Sistroquim o de sistema, que es de ARL Sura en el caso de Colombia, tienen que garantizar que ustedes estén afiliados a estas instituciones, porque si no, no van a poder dar respuesta efectiva en caso de un incidente. En identificación de los peligros, digamos que íbamos bien, y ese íbamos es porque aquí vemos un pictograma del SGA. ¿Podemos asumir que está actualizado el SGA? No, porque estamos viendo el rombo de NFPA que nada tiene que hacer acá. Entonces miren que aunque esta ficha de seguridad tiene la clasificación de peligros, tiene un pictograma del SGA, la frase H, consejos de prudencia y la indicación de peligro, el hecho de que aquí me coloca el rombo de NFPA me la tiene que actualizar y es muy probable que no haya hecho una adecuada clasificación. No es la generalidad, pero la verdad es un indicio. Algo importante también, omitiendo eso, ¿qué podríamos decir de esta ficha? Pensaríamos que cumple con el SGA, ¿no? A fin de cuentas, tiene pictograma, frases H, frases P. Sin embargo, por eso es muy importante que ustedes estén aquí el día de hoy, porque están adquiriendo conocimiento en riesgo químico y conocimiento en sistema globalmente armonizado.
para ustedes poder tomar mejores decisiones y poder de manera técnica solicitarle cierta información al proveedor o poderle argumentar por qué está incorrecta esta ficha de seguridad. Cuando ustedes le piden a este proveedor actualícemela bajo el SGA, él les va a decir ya la tengo actualizada bajo el SGA. Le estoy dando el pictograma, frase H, frase B, está bajo el SGA. Pero cuando nos entramos un poco más en la materia y vemos la composición, primero, tolueno es un derivado del benceno. Está asociado a más de 15 enfermedades en la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Sin contar que obviamente tiene una clasificación de peligros importante bajo el SGA, que no es solo de incendio, es también de carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, daño en órganos, entre otros. Disolvente 1A es un químico potencialmente explosivo. De hecho, han habido explosiones en diferentes empresas donde lo utilizan. Secreto comercial que representa el 20%, del 0 al 20%, y no tengo ni idea de qué es. Si no representa peligros para esta mezcla, perfecto, no hay necesidad de que me lo revele. Pero si sí representa peligros, aunque sea secreto comercial, me lo tiene que decir. Entonces de acá tampoco vemos el número que hace el disolvente 1A, no sabemos y no podremos buscar mayor información. Pero busquemos información del tolueno y quiero que hagamos el ejercicio completo. Vamos a buscarlo en una base de datos científica que no solo está aprobada por Colombia, sino que corresponde a una base de datos científica. Entonces vamos a buscar, esto es del gobierno alemán, vamos a buscar la información de peligrosidad del tolueno. Como ustedes pueden ver, tiene más de un pictograma y si nos vamos al tema de regulación, aquí me va a decir que en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peligros diferentes bajo el sistema globalmente armonizado. Pudiera ser que a esta concentración no va a representar el mismo nivel de peligros para el producto final, porque recuerden, el hecho de que yo tenga tolueno no significa que va a tener esta misma información de peligros. Sin embargo, como el proveedor no me está diciendo si de 0 al 60, de 0 al 60 puede ser 0.1, o de 0 al 60 podría ser 50, o podría ser 10. Entonces, créanme que si está más del 0.1%, la mezcla final también va a ser tóxica para la reproducción. ¿Por qué? Porque ese es el límite establecido por el SGA para toxicidad para la reproducción. Si tiene un componente en la mezcla que sea tóxico para la reproducción y está en una concentración de 0.1% o más, toda la mezcla va a tener esta misma clasificación de peligros. Entonces acá, ¿qué empezamos a analizar cuando ya entramos a profundidad a ver esta ficha de seguridad? Que este proveedor no hizo una clasificación de peligros adecuada. Me está indicando que este producto es inflamable y no me está revelando ninguna otra información de peligrosidad. Cuando solamente revisando este compuesto, que es el único del que puedo revisar información porque tengo el número CAS, estoy viendo que tiene muchos más peligros. Obviamente esto está sujeto a la concentración real final de este compuesto en esta mezcla. Pero como no me lo está revelando con certeza, yo podría asumir que me hizo la clasificación inadecuada, porque realmente puede ser 0.1, puede ser 60. Y si lo tenemos a más del 0.1, ya hay ciertos peligros que sí se le van a atribuir a la mezcla final y que igual no me está revelando. ¿Listo? Importante. Entonces, la fuente de información primaria de sustancias químicas es la ficha de datos de seguridad. Y ustedes como usuarios deberían poder confiar en la información que entregan. La triste realidad es que no es así. Los fabricantes no todos saben cómo hacer una adecuada clasificación de peligros. Ellos lo hacen tristemente de manera arbitraria, no lo hacen con mala intención, simplemente no tienen el conocimiento. Entonces toman una sustancia química y comienzan a asumir, tengo un producto al 0.5% que es cancerígeno, está muy diluido, eso aquí no representa ningún peligro. Ojo, para el SGA, toda la mezcla va a ser cancerígena si al menos uno de los compuestos tiene una concentración de 0.1%. Este 0.1 no es igual para todos los peligros, ¿vale? El SGA tiene diferentes niveles de peligrosidad según la concentración. Eso, pues digamos, ya es un nivel muy detallado de conocimiento del SGA. Entonces, la triste realidad es esa, que se asumen concentraciones y clasificación de peligros que no corresponden. Este tema de los TLBs me está diciendo que es bajo la CGIH, perfecto, pero ya sabemos que no va en la sección 3. Esto debería estar en la sección 8. Clasificación en FPA, si ustedes la quieren colocar, porque la verdad en ocasiones sigue siendo como un tema comercial, lo pueden hacer,
pero no en esta sección. Podría ir en la sección 16, que es de otra información. Primeros, miren que además aquí me dice que hay otros componentes de al menos 12%, resinas, aditivos. Las resinas usualmente son solventes orgánicos súper peligrosos bajo el SGA, entonces debería poder revelarme la información de cuáles son y por lo tanto hacer una clasificación adecuada de este producto. Sección 4, primeros auxilios por vías de exposición, perfecto. Lucha contra incendios, me está diciendo cuáles son, muy bien. Como si es inflamable, me está diciendo el punto de inflamación individual de cada sustancia, está bien. Digamos que en la 8, que es donde debería estar los TLBs, me refiere a la sección 3, que ya sabemos que no debería estar allí. Vamos a ver a nivel de piel, me dice guantes de nitrilo goma, está bien. Respiratorio, mascarilla con filtros para solventes orgánicos, está bien. pH, no me da pH. Punto de inflamación, importante que me lo diera porque era una sustancia inflamable. Me dice otros datos, perfecto. Compatibilidad, materiales incompatibles no conocidos, y créanme que los hay. Tolueno, benceno, esos son solventes orgánicos, tienen un montón de sustancias incompatibles, dentro de esas los ácidos fuertes. Entonces esto sí sería bastante inaceptable, y miren que aunque cumple con el SGA, ya sabemos que no tiene una clasificación de peligros adecuada, y además tendríamos que escribirle al proveedor, además de que nos actualice la clasificación de peligros, que nos diga cuáles son los materiales incompatibles, porque sin duda esto no lo puedo almacenar cerca de muchas cosas. Información 11, miren que acá tendría que decirme si es carcinógeno, si es teratógeno, mutágeno, que esos son lineamientos que tiene el SGA y no me los está dando. Entonces, podemos concluir, miren que aunque esta ficha de seguridad, haciendo la revisión rápida de los 3 pasos que les comenté, cumple, cuando uno ya hace una revisión más detallada y profunda, se da cuenta de que realmente no está cumpliendo. Y esto ocurre muchísimo con muchas fichas de seguridad. Entonces yo los invito a que hagan la revisión en cada una de sus empresas y que se vayan a ese nivel de detalle y profundidad. No se queden con lo que está diciendo el proveedor. Deberían poder quedarse con eso, pero tristemente no es suficiente hoy en día. No tenemos una entidad que regule la información que los fabricantes están colocando en sus fichas de seguridad. A pesar de que el Ministerio de Trabajo es el ente regulador, no hay una dependencia que se encargue de verificar fichas de seguridad. Entonces les queda a ustedes como prevencionistas la labor de hacer la solicitud a su proveedor, y si reiterativamente no cumple, pues realmente hacer por lo menos la denuncia anónima ante el Ministerio de Trabajo diciendo, venga, esta ficha de seguridad no cumple, lo estoy identificando, el proveedor no me la suministra, necesito que actúen ustedes ya como Ministerio de Trabajo, que eso sí es posible hacerlo. Adicional, grave, porque no vamos a tener la información real de los peligros de este químico, no podemos prevenir el riesgo y tampoco podremos actuar en caso de emergencia. Lo cual me lleva a contarles de un evento que vamos a tener muy importante en el mes de septiembre en la ciudad de Armenia. Es un evento que tenemos en alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, y es un evento de emergencias que está constituido por 2 espacios académicos. Un entrenamiento de respuesta a incidentes con materiales peligrosos y un foro internacional donde vamos a tener ponentes de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de México. Vamos a tener representantes de la ANDI, de responsabilidad integral, etcétera, bomberos aeronáuticos, toxicólogos con maestría. Entonces va a ser un evento bastante importante. Digamos que aquí ustedes van a encontrar en nuestra página web toda la información. En el chat les vamos a dejar el enlace. Para quienes son nuestros clientes tenemos diferentes descuentos. Entonces, asimismo hay descuentos por participación de grupos, si ustedes son empresas afiliadas a la ANDI, a responsabilidad integral, si ustedes hacen parte de los voluntarios de Cruz Roja Colombiana, etc. Entonces, completamente invitados a revisar con detalle en qué consiste este curso y en qué va a consistir este foro académico, donde tendremos, como les cuento, a ponentes de talla internacional y también de entidades gubernamentales muy, muy importantes. Entonces en el chat les vamos a dejar toda la información y también en las memorias les vamos a compartir el brochure oficial de este evento para que lo puedan revisar con calma. Será en el mes de septiembre, tienen mucho tiempo para separar su cupo, ahorrar y venir a visitarnos en el Eje Cafetero. Adicional, el hotel donde vamos a desarrollar el evento tiene tarifas preferenciales de hospedaje y alimentación y es un evento, como les cuento, de talla internacional. Entonces, cordialmente invitados.
a que puedan asistir. Está dirigido a brigadistas de las empresas, a químicos, al personal de seguridad y salud, al que quiera aprender cómo se responde ante una emergencia con sustancias químicas. Entonces, ahora sí, dando continuidad a nuestra charla el día de hoy, pudimos determinar que realmente hay mucha desinformación en las fichas de seguridad. Seguramente cuando ustedes ya revisen las de sus empresas, encontrarán que no tiene información adecuada. Si se cae el internet, nos esperan un momentico conectados que nos conectaremos a otra red en caso tal, ¿listo? Importante, implementar el SGA no es lo mismo que implementar un programa de riesgo químico, ni esto es lo mismo que implementar un programa de vigilancia epidemiológica. Son cosas muy diferentes. Si hablamos del sistema globalmente armonizado, me voy a adelantar un poco por acá, estamos hablando de solamente contar con fichas de datos de seguridad y etiquetas, pero el resto de la gestión es lo que hace parte de un programa, saber cómo se almacenan, cómo se manipulan, saber qué peligros tienen, saber qué enfermedades va a generar, qué controles debo implementar, cómo actuar en caso de una emergencia. Eso no es del SGA. Matrices de compatibilidad no es de sistema globalmente armonizado, es ya del programa de riesgo químico. Ustedes necesitan implementar el SGA para poder implementar el programa de riesgo químico en sus empresas, y cuando ya tengan el programa podrán revisar si les aplica el programa de vigilancia epidemiológico y o si les aplica el programa de prevención de accidentes mayores. Ya un poco de información o de contexto a nivel mundial. Estos son los países que han implementado el SGA en Latinoamérica. Colombia lo empezó a reglamentar en el año 2018 y lo complementó en el año 2021, y desde entonces todas las normas que salgan de riesgo químico tienen implícito la implementación del SGA. Pero diferentes países también lo han ido adoptando en diferentes normativas. Entonces, básicamente, la aplicación del SGA es voluntaria, pero el país que lo adopta se vuelve reglamentario. Y miren que ya hay en muchos países del mundo donde está implementado el sistema globalmente armonizado. Este es un sistema, por eso les decía yo al inicio, que unifica conceptos de seguridad química a nivel mundial. Es la misma información aquí en Singapur, en México, en Perú, de un mismo químico, y por eso es muy vital que quienes sean fabricantes estén alineados con la información que debe llevar la ficha de datos de seguridad para que sea transversal en todas las empresas a nivel mundial. Ahora, tenemos muchos sistemas, ¿no? Tenemos NFPA, tenemos este que era el anterior, tenemos WHMIS, tenemos el DOT. ¿Cuál es el que se debe implementar? SGA. Ya, pare de contar, así lo estipula la norma colombiana, lo estipulan las diferentes normas de los países que les estoy mencionando. SGA es lo que debe ir en las etiquetas de los productos químicos de insumo en sus empresas. No debe ir WHMIS, no debe ir NFPA, debe ir el DOT, pero específicamente en la sección 14, que es la de transporte, cuando aplique, de resto no. Debe ir sistema globalmente armonizado. Ahora, sin duda alguna, este webinar fue solamente un espacio inicial para que ustedes entendieran cómo debe ser una ficha de seguridad adecuada bajo el SGA, y obviamente qué información deben ustedes exigirle a sus proveedores o fabricantes, y si son fabricantes, cómo lo deben corregir para que lo hagan muy bien. Quedan obviamente en el aire muchas inquietudes: cómo se elabora, cómo es la estimación de peligros de mezclas, qué información es la que deben las etiquetas, quién debe elaborar fichas de datos de seguridad, qué productos no les aplica el SGA porque no le aplica absolutamente a todos. Esta y muchas otras dudas las vamos a poder resolver en los cursos que tenemos sobre el sistema globalmente armonizado. Son cursos que tienen una tarifa bastante preferencial. En el caso, estos están pesos colombianos, 90.000 pesos, corresponde aproximadamente a unos $18. Y también tenemos el curso de elaboración de fichas de seguridad, donde les enseñamos los lineamientos específicos para extrapolar peligros de acuerdo a las metodologías del sistema globalmente armonizado, para que todos los errores que vimos en las fichas de seguridad no los vayan a cometer si ustedes son fabricantes, y al mismo tiempo esto les va a permitir a ustedes tener conocimiento de qué exigirle a esos fabricantes que lo están haciendo mal. Adicional, pues a estos cursos contamos con otra serie de programas educativos de riesgo químico. Entonces tenemos temas asociados a elaboración de matrices de compatibilidad, tenemos temas también asociados a emergencias químicas. Todo lo encuentran en nuestra página web en la sección de educación. Recuerden también que tenemos diferentes eventos educativos que no tienen costo, la mayoría de ellos,
aquí en la sección de eventos ustedes van a ver la programación que tenemos. El próximo es sobre la documentación que se necesita para transporte y luego vamos a tener uno sobre elaboración de matrices de compatibilidad. Tenemos obviamente los eventos pagos en alianza con Cruz Roja y así vamos a estar publicando continuamente cuáles son los eventos que vamos a tener para que ustedes puedan asistir. Finalmente, ya para empezar a resolver las preguntas que hay en el chat, contamos también con una gran cantidad de recursos multimedia sin costo para ustedes. Tenemos diferentes blogs que son textos sobre diferentes temas, pero también tenemos videos que lo encuentran en nuestro canal de YouTube y tenemos diferentes podcasts en alianza con la emisora HSE Radio. Cordialmente invitados a explorar estas alternativas sin costo para ustedes. Entonces, muy bien, sin más preámbulos, por ahí viene el chat una pregunta antes de empezar a revisar con detalle que decía que ante esta novedad que estamos observando de que el proveedor no me entrega fichas de seguridad adecuadas, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, la alternativa será que busquemos en bases de datos científicas confiables, que no nos quedemos con la información que me entrega el proveedor y que nos vayamos con ese ID del químico, con ese número CAS, a buscar la información. En nuestra página web van a encontrar un blog, que es este de bases de datos científicas, donde están las principales bases de datos científicas y como las diferentes opciones de búsqueda. Entonces tenemos GESTIS, tenemos a la ECA, tenemos a PubChem. Si es un tema de cáncer, tenemos a LEIARC. Si es un tema de TLVs, tenemos a la CGIH, tenemos a InfoCarKim, RISTOX, y así hay una serie de información para temas ambientales. Entonces está el IKEM Portal, el ITOX, la EPA. Entonces aquí ustedes tienen los accesos directos a toda esta información. Entonces voy a empezar a revisar las preguntas que hay a través del chat, precisamente para que podamos como avanzar. Recuerden por favor completar su asistencia para compartirles el enlace de esta formación y de este webinar. Nos dice por acá Andrés Carmona que los TLVs de España se llaman límites de exposición profesional. El LEP, súper Andrés, muchas gracias, es correcto. O también hay otro, de hecho que lo tiene OSHAS, que es los OELs, que lo publicó Paula. Muy bien. Nos dice por acá Carlos Mario, ¿cómo calculo el punto de inflamación si no tengo recursos para el análisis de laboratorio? ¿Se puede estimar? Entonces nos dice Paula que se puede consultar bases de datos confiables si se conoce la composición química del producto. Eso es verdad. Sin embargo, para ya estimar en el caso de mezclas, lo que tenemos que hacer es revisar la información de peligrosidad del sistema globalmente armonizado y los métodos de cuantificación del laboratorio que está estipulado para determinar si una mezcla final es inflamable o no. En Colombia todavía no hay laboratorios que desarrollen este tipo de análisis, pero si en tu empresa tienes la posibilidad de hacerlo con el laboratorio, simplemente revisa la información que te da el SGA para saber cuál es el tipo de análisis específico, los reactivos, las variables que hay que tener en cuenta y tú mismo lo puedes hacer. Igual, Carlos Mario, si tienes más o necesitas más información, nosotros te podemos ayudar con esta información específica para que lo puedas realizar. Nos dice Elsie que pueden investigar en páginas la información científica confiable. En efecto, les mostré alguna de ellas. No son las únicas, hay muchas más. Lo importante es que sean bases de datos científicas. Es un error descargar fichas de seguridad de Internet. Primero porque, cuando no corresponden al fabricante de ustedes. Primero porque no corresponde a su fabricante. Segundo porque ya vimos que todo el mundo lo hace mal. La mayoría de empresas lo hacen mal, entonces no podemos confiarnos en lo que encontremos en Internet si no corresponde a una base de datos científica confiable. Vamos por acá nos piden el enlace de la asistencia, ahí ya lo estamos compartiendo. Y nos dice por acá Diana Marcela Roa que está interesada en los cursos. Claro que sí, Diana, te vamos a contactar para que tú puedas revisar cuáles temas en particular quieres aprender y nosotros poderte orientar en cuál ruta de aprendizaje es la más adecuada de acuerdo a tu perfil laboral. Nosotros contamos con diplomados y contamos con cursos de riesgo químico sobre diferentes temas. Cuéntenme por favor si tienen alguna otra inquietud o si quieren activar el micrófono también para hacer alguna pregunta. Recuerden que en el chat les estamos dejando el evento HAZMAT que tendremos en alianza con la Cruz Roja y también toda la información de nuestras redes sociales.
Cuéntenme entonces si hay más inquietudes y si no hay más inquietudes, entonces vamos a dar por terminado este espacio. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. La idea es que nos puedan acompañar en futuros eventos con exactamente esta misma información. Recuerden que nosotros estamos en capacidad de brindar todo el apoyo que necesiten de riesgo químico, no solamente desde el objeto de educación, sino también ayudándoles con la implementación, dejándoles capacidad instalada para que ustedes puedan darle continuidad. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión.